Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Pan Pan aquí por el mostrador.cl, después de este paréntesis, ¿no es cierto?, que fue ayer y con las lluvias que además nos han acompañado aquí en la zona central. Hay mucho tema que queremos conversar, como todos los miércoles, ya saben, en el siguiente bloque vamos a estar hablando con nuestro editor económico Iván Weissman, pero vamos a entrar de lleno en materia política. Hay varios temas que queremos abordar, como por ejemplo la propuesta del gobierno respecto del CAE, este proyecto que se han ido entregando algunas ideas, algunas luces, ¿no? Respecto de lo que sería exactamente, pero no sin polémica, por cierto, incluso al interior del propio oficialismo. Y respecto de las negociaciones para las elecciones municipales, también la situación no está tan fácil. Fíjense ustedes que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo que sobre la mesa de coordinación con Chile Vamos, ahí están con una suerte de respirador artificial. Bueno, de eso y más queremos pasar a conversar con nuestra siguiente entrevistada, la diputada por la región metropolitana y además jefa de bancada de Renovación Nacional, integra la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Jimena Osandón. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Diputada, estamos vestidas igual. Qué divertido. Sí, sí, claramente. Bueno, hace Parece que harto el frío. tono que la lleva. Exactamente, así es, parece. Bueno, diputada, ¿sabe qué? Diputada, quiero partir por otro tema que dice relación con este encuentro de este grupo, digamos, del partido Vox, ¿no es cierto?, organizado por el partido de ultraderecha Vox en España, al que participó y en el que estuvo José Antonio Kast. Él hizo estas declaraciones de que nos gobernaba un travesti político en referencia al presidente Gabriel Boric. Se llama Europa Viva 24. Pero la verdad es que más allá de eso que ya fue comentado, lo que quiero preguntarle es lo siguiente. Usted pertenece a la derecha tradicional, a la llamada derecha social. ¿Cómo ve desde lo que a usted le toca como partido, además Renovación Nacional, estas opiniones, afirmaciones de Santiago Abascal, líder de Vox, cuando habla de la derechita cobarde, la derechita estafadora, la derechita acomplejada, que llega a acuerdos, en el caso de España, PP con el PSOE, pero en definitiva que se expande, ¿no es cierto?, al resto de las derechas del mundo? ¿Cómo lo ve? A ver, Mirna, la verdad que a mí me afianza más en la derecha que yo estoy instalada, porque yo creo que construir un modelo político, una forma de hacer política donde tú lo que tienes que hacer es destruir al otro, ni siquiera aceptar a tus pares quiere decir que no tienes ninguna posibilidad de nunca llegar a ningún tipo de acuerdo. Y eso le pasa muchas veces a los extremos, o sea, cuando uno ve incluso el Frente Amplio Partido Comunista, cuando eran oposición, también eran tremendamente destructores, incluso recordemos con el tema de la concertación, hablaba muy mal también de Michelle Bachelet, y hoy día, bueno, hemos visto cómo se tiene que empezar a dar volteretas, ¿no?, cuando están gobernando. Entonces yo creo que para no tener que darse esa voltereta uno tiene que ser mucho más consecuente, no escuchar estas voces tan extremas que a mí no me parecen que sean las adecuadas, menos para la situación hoy día tan polarizada, porque yo creo que lo que pretende es justamente, volvamos un poco a lo que dijo José Antonio Caz en su minuto, él Ujú. dijo,
él advierte lo que va a suceder con sus palabras, o sea, están recontra pensadas y meditadas el efecto que van a tener porque él está hablando a un nicho. Pero yo creo que ese nicho es cada vez menor, cosa recordar lo que ha pasado con el tema, lo que pasó con el último proyecto de constitución, donde tuvieron toda la oportunidad del mundo, pero justamente por esta incapacidad de llegar a acuerdos, tuvimos el resultado que tuvimos. Se instalaron ciertos temas y no fue posible sacar a la ciudadanía de esos temas. Entonces, yo te lo digo de verdad, yo creo que no es lo que nos conviene a nosotros como país, es muy complejo esta política de o yo, o sea, yo no voy a ceder en nada. Yo creo que así no se hace, no es lo que la gente quiere, no es lo que se da en el mundo en general. Y cuando se dan por unos pequeños tiempos y después caen fácilmente, cosa de ver como lo que está pasando en España. Entonces yo creo que es mucho más lento, pero seguro tal vez nuestra tipo de derecha que está dispuesta, que tiene más generosidad, que no menosprecia al del frente, que lo escucha y trata en algunos casos de llegar a consenso sin pisar ni pasar sobre nuestros principios, que son siempre fundamentales, porque uno tiene que tener una columna vertebral donde la cual uno se sostiene. A mí me llama muchísimo la atención este sistema como de ir creciendo, creciendo, pero siempre destruyendo al otro. Yo creo que la construcción y el crecer va siempre al final en las propuestas que tú puedas hacer, si le hacen sentido a la gente o no, y la gente ya no quiere más peleas ni polarizaciones. Por eso esas declaraciones las hacen en España, en un grupo donde no hay nadie que los critique, como que se van como entusiasmando y cada vez las declaraciones son cada vez más candentes, más fuertes, más polarizantes y yo creo que eso le hace muy mal y al menos a mí, realmente si trataron de insultarnos, no me parece, no nos llega, porque sabemos que nos va a ir muy bien, nos está yendo muy bien, y estamos teniendo mucha y muy buena conexión con la gente y eso es lo que corresponde hoy día justamente en un año de elecciones. ¿Cómo ve usted la arremetida de José Antonio Caz? José Antonio Caz es invitado, ¿no es cierto?, junto a Javier Milei, junto a otros líderes, ¿no es cierto?, de la ultraderecha a nivel mundial. Insisto, este discurso de Santiago Abascal, que es muy vociferante, con mucha descalificación, con opiniones del tipo supremacía feminista, que la Agenda Verde o la Agenda 2030, el Pacto Verde tienen arruinados los campos, mucho tema con el Islam, con la inmigración, es decir, temas, recogiendo temas, por supuesto, que le afectan a la gente, pero convirtiéndolo, ¿no es cierto?, en esta polarización que tanto daño hace, como dice usted. ¿Cómo ve ahí la posición de Cast y cómo ve si eso es trasladable, ¿no es cierto?, a nuestro país? Si eso le da réditos a él también, ese discurso más antagónico. A ver, siempre en política, Mirna, y yo lo he conversado con incluso varios políticos jóvenes, ¿no? Que tienen grandes proyecciones, eh, el pegar, el ser polarizante, siempre tiene un efecto inmediato y que tú creces muy rápido, porque en el fondo le estás hablando a un nicho muy concreto, pero siempre eso tiene techo, porque tú tienes que crecer de alguna forma, y sobre todo si José Antonio Kast quiere llegar a ser presidente del país, va a tener que crecer. O sea, no se puede quedar con la derecha más extrema, porque si no, no tiene ninguna posibilidad de ser gobierno. Sabemos, Chile es un país bastante moderado, en el fondo los centros son siempre en las elecciones los que terminan determinando si gana un lado o gana el otro, pero también es un centro que se mueve de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Entonces yo de verdad que no logro entender cuál es la estrategia que ellos están tratando de seguir, porque eso tiene un techo y tiene un techo que nunca te va a permitir ser presidente del país y todos tenemos claro que José Antonio Kast y su conglomerado lo único que quiere, porque claramente ya nos ha dicho que tampoco va a ir a una primaria, porque va a ir a la papeleta el primer día de votación. Entonces, realmente yo personalmente no entiendo por dónde quieren o quieren que el país esté tan desastroso, digamos, que vea todo el mundo en él una salida. Ahora, él lo ha hecho muy bien con el tema de seguridad y ahí tiene posibilidades, porque mientras más duro sea, la gente hoy día está siendo muy fuerte, está muy complicada con el tema de la seguridad y yo creo que va a elegir un candidato que al final le dé las certezas mayores, ¿no? Las más cercanas a las que las personas están aspirando. Recordemos que hasta hace poco tiempo las personas querían militares en los vecindarios. La gente se imagina que van a estar mucho mejor si tienen un tanque puesto en la plaza. Pero eso es lo que nosotros queremos como país. No, todo lo contrario. Tenemos que tratar de llegar a acuerdos para tener un país que sea
donde tú puedas vivir, donde te puedas desarrollar, sobre todo las mujeres que tenemos que ir avanzando en tantos campos. Y esta cosa de la Agenda 2030 y esta cuestión es la forma de atacarla. eh, ¿Es la solución? No, la solución no es destruirla de esa forma. La solución es tomar todo lo que tú encuentras que realmente está acorde a los tiempos y tratar de cambiar vía acuerdos todas las que nosotros consideramos que son aberraciones. Yo también puedo tener muchas críticas a la ideología de género llevada a su extremo, pero ¿cuál es el camino? ¿Ah? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Atacando, siguiendo peleando, siguiendo polarizándonos? Yo creo que no. Yo creo que de alguna forma el Partido Republicano está un poquitito pegado en el pasado y que no tiene muchas ganas de evolucionar, porque efectivamente en el pasado se hicieron muchas cosas bien, pero también se hicieron muchas cosas mal. Y tenemos que tomar lo mejor del pasado, mejorarlo y seguir avanzando. Entonces, cuando el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dice que respecto a las negociaciones para coordinarse con Chile Vamos de cara a las municipales, están con una suerte de respirador artificial, ¿tiene algo que ver con lo que usted señala, con esta dificultad para entender que hay que lograr acuerdos para conseguir precisamente los objetivos del sector? A ver, nosotros hemos dicho que hasta el final nos vamos a jugar para que tengamos, ojalá, un candidato único en todas aquellas, sobre todo en todas aquellas comunas que hoy día son de izquierda, que son alrededor de 200, y las queremos recuperar, sobre todo porque muchas de ellas han sido muy mal administradas, ¿ya? Para eso, ojalá, tenemos que llegar, tenemos que ser generosos y tener, ojalá, un candidato, como te dije. Ahora, yo te quiero hacer una salvedad, Mirna. Lo que se dice en la prensa muchas veces no es lo que está pasando en el territorio. Tenemos regiones donde republicanos y Chile Vamos están trabajando muy bien, han llegado a acuerdos, pero hay un afán de las autoridades de republicanos de seguir como insistiendo en que estamos en guerra, y que estamos en guerra, y que estamos en guerra. ¿Y eso por Yo qué? creo que no sé, porque es un estilo que lo están demostrando y que le ha dado bastante crédito en el último tiempo, pero yo insisto, eso tiene un techo y eso después empieza esto como la espuma, ¿no? De una cerveza. Hay que esperar que la espuma baje y después nos quedamos con la realidad. Tenemos que esperar los resultados de las elecciones municipales, que para nosotros son tremendamente importantes y para ellos también, porque son la cuna, la base de una presidencial, pero ojalá lo hagamos con mucho realismo, insisto, con mucha generosidad, pero también con saber quién realmente son los candidatos que son más competitivos. Y hoy día existen mecanismos, están las encuestas, están, bueno, las primarias que ya van a ser. em, Hay muchas cosas que pueden pasar de aquí a julio. Yo espero que recapacitemos, porque yo lo quiero decir en plural también, porque hay en algunas situaciones que también Chile Vamos tiene que ser generoso también con republicanos cuando realmente el candidato más competitivo lo tengan ellos. Pero lo importante es que no seamos una derecha autodestructiva, que entre el Partido Social Cristiano, Republicano y Chile Vamos llevemos 3 candidatos. Eso sería realmente hacerse un harakiri y sería fatal para el resultado que nosotros tanto aspiramos a tener, que ojalá sea bueno. ¿Hay algo de eso, de esa derecha autodestructiva en lo que está pasando en Lo Barnechea? Mira, lo Barnechea a mí no me preocupa mucho porque en el fondo, bueno, claramente siempre hay estas peleas, estas discusiones. Yo también, yo perdí una primaria, Mina, en lo Barnechea y te prometo por Dios que fue muy duro porque independiente del sector que tú estés, cuando empiezan a suceder cosas que uno no se las espera, son bien terribles, te sorprenden, ¿no? Ahora, yo no veo un ambiente más allá del que estoy leyendo en la prensa, yo no veo en la calle que existe una polarización tan grande, incluso encuentro que hay mucha desinformación, hay muchas personas preguntándonos por quién votar, ahí nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, pero yo me preocuparía por otras comunas, o sea, tenemos otras comunas que para nosotros como sector son más relevantes, lo que pasa es que estas son comunas de continuidad, son muy históricas, pero en el fondo Renovación Nacional está apoyando a Alessandri, la UDI está apoyando a Ward, pero lo que suceda no, ahí no va a ser un terremoto para el sector, ni mucho menos, porque fueron primarias consensuadas, son legales y fueron parte de un acuerdo. Ahora esperamos que Republicano, que no quiso participar de esto, después no ponga, ya tiene un candidato que es La Plaza, pero yo espero que después desistan y que se den cuenta que tal vez a través de una encuesta que no tiene mucha posibilidad de ser alcalde de Lo Barnechea. Claro, si lo que pasa, diputado Sandón, es que si bien, o sea,
precisamente porque se trata de una comuna ganada para su sector, es que llama tanto la atención lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con un incluso alcalde que está dispuesto a renunciar a su partido por esta llamada guerra sucia que ha habido en contra de la opción de Felipe Alessandri. Entonces, llama la atención en ese sentido, por eso le digo, hasta qué Mira, es que punto... lo que pasa es que las primarias y estas cosas, al final somos todos seres humanos. Y empieza la política, a veces puede reflotar lo mejor tuyo, pero también puede reflotar lo peor tuyo o lo peor de tu equipo, porque se tiene que poner creativo y sobre todo se tiene que poner creativo en comunas donde la diferencia entre un alcalde y el otro no suenan, no hay demasiadas, ¿ah? Porque Lo Barnechea es una comuna que tiene mucha seguridad, tiene buenas vías, te invento, o sea, la vía es bastante buena. Entonces uno dice, bueno, yo como candidato, ¿cómo me diferencio del otro? Es difícil, es difícil. Entonces ahí de repente cuando aparecen estas creatividades, y yo te lo quiero decir, yo lo viví en carne propia. O sea, cuando yo fui candidata en una primaria, yo llegaba, te voy a poner solo un ejemplo, donde los guasos de los Barnechea, que son además muy importantes, son muy queridos, son parte de la tradición de Barnechea, y el candidato que yo competía había pasado antes y le había dicho, mira, a la Jimena Sandón le encanta hacer viviendas sociales y dijo que iba a terminar con la media luna para hacer viviendas sociales ahí, imagínate. Y cuando tú llegas después, tú dices, yo nunca he dicho eso, pero ya sembraste la duda, ya sembraste la mentira. Y la persona dice, bueno, yo no voto por ella, porque ponte tú que sea cierto lo que me dijo la anterior. Entonces las mentiras son muy complejas. Cuando una candidatura empieza con mentiras, eso es muy complejo porque tú sabes que la mentira siempre va a quedar algo. Entonces, aunque después te desmientas, pierdas tiempo desmintiendo, esa persona siempre le va a quedar la duda de decir, bueno, pero mejor me voy por este otro porque ponte tú que sea cierto lo que haya dicho. La verdad que a mí me parece que es muy penca que empiecen ese tipo de campaña, pero no es la primera vez que sucede, es una técnica bastante usada y ojalá la desterremos de nuestra política porque es realmente, es penca, como te dije, o sea, llegar y tener que desmentir algo que tú nunca dijiste, pero sí ya quedó No, sembrado. Así es la mentira, no. la mentira siempre queda. Claro, pero es como mentirse entre personas que pertenecen a una misma familia, ¿no? Y estamos hablando de su mismo sector, o sea, lo hace aún más... Es un mismo pacto, pero no es una misma familia. O sea, la UDI, Renovación Nacional, hoy día estamos cada vez más unidos porque hoy día tenemos a republicanos, pero hasta hace poco recordemos, Mirna, que éramos estos matrimonios que siempre decíamos que éramos estos matrimonios mal avenidos, pero que éramos matrimonios, ¿no? Pero ahora somos más matrimonios mejor avenidos. Entonces, por eso que además llama un poco la atención esto, porque tenemos a republicano y tenemos social cristiano, que lo que nos ha hecho justamente nos ha obligado a incluso llegar más a consensos al interior del Pacto de Chile Vamos. Ya, o sea, precisamente por esa, digamos, ese giro más hacia la derecha, tanto republicanos y los que más a la derecha republicanos, lo que los ha permitido a ustedes, dice, aglutinarse mejor. Pero eso es lo que se ve en Puente Alto. ¿Me puede explicar lo que pasa ahí, diputada? Mira, Puente Alto, yo voy a ser bien sincera, yo he estado siempre en contra de lo que se está sucediendo en Puente Alto. Creo que existen, y lo he dicho con palabras bastante duras, una primaria que me siento que es bastante poco seria. Yo les he dicho una primaria mula. ¿En qué sentido? En que tenemos de último minuto aparece un candidato de la UDI, eh, que la verdad que no lo conoce nadie, no he visto un cartel, no he visto nada, justamente para que se dé una primaria en vez de haber ido a una encuesta, que es primero que todos, para mi gusto, son mucho más representativas, sobre todo cuando viene el voto obligatorio. Entonces siento que es una primaria que se va a dar, que claramente la va a ganar Carla Rubilar. Carla Rubilar es una mujer que tiene muchos méritos para ser alcaldesa en cualquier lugar y gobernadora. Incluso a mí me hubiera encantado que le hubiera competido a Orrego porque era la que podía hacerle una buena competencia a Orrego, pero este mecanismo de esta primaria, yo lo he dicho desde el día uno, siento que no corresponde, siento que es un poco, no sé si alguna vez te lo dije acá, pero no es una falta de respeto para los puentealtinos y las puentealtinas, porque todos sabemos que no es una primaria real, pues, es una persona que entró 5 minutos antes de inscribirse, que nadie la conoce, que no está en la comuna. Bueno, veremos qué sucede, pero yo soy institucional y al final voy a aceptar lo que el partido decida, pero no Perdone, puedo para dejar entender, de dar mi opinión.
Exactamente, para entender súper bien, había todo un conflicto que se había instalado, ¿no es cierto?, respecto de el senador Manuel José Osandón y su hijo que quería postular, finalmente el hijo se baja, pero ¿qué pasa con su sobrino? No sé si se llama Felipe Osandón, ¿cierto? ¿Estoy equivocada? Felipe Claro, Sandón, sí, Felipe claro. Sandón. ¿Él también Felipe, compite en la primaria? no, él nunca quiso competir en la primaria, él nunca se inscribió por Ya, la o sea, primaria, él es concejal, él correcto, quería, ¿cómo se llama? El tema de la encuesta, ya. para que se hiciera encuesta, pero bueno, al final llegó un minuto cuando se iba a inscribir la primaria, que ya no había candidato, estaba solo la Carla y de repente aparece este otro candidato que lo pone en último minuto la UDI. Entonces, bueno, la gente sabrá qué hacer. ¿Ah? La verdad que el caso de Felipe, él es un hombre grande, si bien es sobrino, pero es una persona grande, verá lo que hace, él es independiente, así que para mí también, como para ti, va a ser una sorpresa lo que pase con el caso de Felipe Sandón. Ya, o sea, usted no, o sea, no se descarta que él participe entonces como independiente en esta Yo no elección. le escu- yo no le he escuchado que se haya bajado, nosotros no estamos por esa opción, y digo nosotros porque hablo en este caso por Manuel José y por mí. Nosotros somos de Renovación Nacional y en el fondo hicimos todo lo posible para que se dieran las encuestas y aparece esta primaria de último minuto. Yo creo que hubiera sido mucho más sano lo otro, porque aquí yo lo que te estoy hablando, te estoy criticando el mecanismo, no te estoy Claro. criticando a la candidata, a la Carla Rubilar. Pero bueno, así se dieron las cosas. Bueno, esta fue una decisión donde creo que Pepa Hoffman tuvo harto que ver. Ella era parte de la negociación y creo que esta persona alguna relación tiene con ella. Y bueno, será lo que tenga que ser y veremos lo que pasa en el futuro. Pero uno no puede responder por una persona que es sobre los 30 años, que tiene todo el derecho a hacer lo que se le ocurra. Ahora, pero otra cosa es que nosotros participemos de esa decisión y claramente nosotros estamos por la vía institucional, que es lo que va a decidir al final Renovación Nacional. Sí, el diputado Sandón, estoy conversando con la diputada Jimena Sandón, diputada por la región metropolitana y jefa de bancada de RN. Para cerrar el tema municipal, lo que ha ocurrido en Viña del Mar con Iván Poduje, que ahora va por fuera, ¿no? Él hizo varias críticas, no hubo posibilidad de llegar a acuerdo. Entiendo que su partido está apoyando al concejal Williams. Es así, ¿no? Mira, Carlos Williams. No tengo la información Ya. exacta, creo que eso fue propuesto por Francisco Chaguán. Yo diría que ahí todavía nos quedan ciertas conversaciones porque tenemos entendido también que nos falta determinar quién va a ir por Valparaíso, que también han aparecido varios candidatos, pero no te puedo contestar con certeza porque no tengo la información exactamente. Yo leí las declaraciones de Iván Poduje, lamento porque me parece una persona con gran potencial, pero a veces pasa que estas personas que no tienen carrera política creen como que es entrar y la cosa está armada. No, aquí en política la política es bastante más dura de lo que uno cree y mientras uno no esté inscrito, el último día no tiene que bajar la guardia. Yo creo que tal vez él pensó que esto estaba todo como listo, concretado, conversado, y al parecer no era así. Es lamentable que una persona con tanta experiencia como él vaya de forma independiente y porque además se nos abre otra posibilidad de no recuperar esa comuna también. Claro, ese es otro tema. Ya, vamos, diputada, al tema del CAE, porque la pregunta es la siguiente, diputada. Primero, ¿cómo ve la propuesta y bajo qué condiciones usted estaría dispuesta a apoyar una cierta condonación acotada a determinadas personas que están en una situación más compleja? A ver, primero que todo, Mina, tenemos que reconocer que el CAE es un problema, que hay que buscarle una solución, que se ha ido solucionando en el último tiempo, que además es un parte del programa de gobierno, el presidente Gabriel Boric, que ya lo ha mencionado en las últimas dos cuentas públicas. Yo creo que esta vez va a tener que mencionarlo con más fuerza porque va a tener que presentar algo, ¿no? Pero efectivamente yo espero que sea siempre la lógica de premiar a aquellos que tuvieron la voluntad o la disposición a pagar y también con mucho realismo desde el punto de vista económico, porque los estudios indican que esto sería un 3,7% del PIB si es que se hiciera una condonación total, lo cual es absolutamente inllevable, impresentable, dado la situación que el país está viviendo. Y además
sabemos que los programas los programas de gobierno no están escritos en piedra, Claro. Mirna. Son construcciones sociales que se tienen que ir dando de acuerdo a la realidad y en la medida de lo posible. Y yo creo que es una aspiración que yo vi las palabras del ministro Marcel, también bastante navegando en un océano que yo creo que le complica en este minuto. Y si tú me preguntas a mí, ¿a quién yo le pondría el foco de realmente pagarle una deuda? Es la deuda de los profesores. Una deuda de la cual yo he luchado por muchísimo tiempo, que también es algo que el presidente Boric se comprometió con el Colegio de Profesores. Incluso yo al gobierno le pasé la propuesta que nosotros hicimos en algún minuto, porque eso me parece que es de bastante más justicia, porque tenemos muchos profesores que ya han muerto y muchos que están muy viejos y siguen esperando esa reparación que le haría un cambio significativo en su vida. Entonces, yo llamaría al presidente tal vez a cambiar el foco y no seguir hablando a ese nicho que fue muy fuerte y muy potente en su campaña y tal vez mirar con un poquitito más, no sé si la palabra es sentido social o ética, una cosa así, a esos profesores que han muerto muchísimo porque existe una lista de las cuales cada año se va reduciendo porque van muriendo y a esas personas nunca se les pagó la deuda histórica. Yo estuve muy metida en ese tema y a mí me gustaría que por ahí fuéramos primero y después viéramos lo de los jóvenes. Ya, pero espéreme, se ve bien poco probable que vaya por esa vía considerando que ya tiene una promesa con esta otra Pero propuesta, ¿no? sí, claro, claro, pero si tú me lo preguntas, yo en algún minuto yo estuve conversando con personeros del gobierno, sobre todo en un principio, y tenía mucho interés con el tema de la deuda histórica. Yo incluso les pasé la propuesta que nosotros habíamos hecho, que era bastante razonable, que era a través de las pensiones, que no salía un gran costo para el Ministerio de Educación. Y bueno, y ahí como que ahí quedó. Y después seguimos con este tema del CAE, el CAE. Lo que pasa es que el CAE es más potente, ¿no? Tiene más gente, tiene un impacto mucho mayor, porque efectivamente hay personas que el CAE, sobre todo los iniciales, ¿no? Se les transformó el sueño, se les transformó en una pesadilla. Por eso que si se hace una propuesta, yo espero que sea con mucho realismo, pero también con mucha objetividad y no hacer perdonazo, porque tenemos claro que desde que el presidente anuncia en su campaña, sale electo, si bien siempre han existido personas, y salió de hecho hoy día creo que sale cómo han ido aumentando los morosos, eso se aumentó muchísimo desde que empezaron estas promesas que ya venía la condonación, que ya venía la condonación. Ahora, hay casos que serían impresentables, personas que tienen buenos sueldos, que no pagan, personas que incluso están en el servicio público ganando buena plata, que tampoco han pagado. Yo creo que hay que ir limpiando muchísimo y ver exactamente dónde vas a poner el ojo y a quién vas a ayudar, pero siempre pensando en la voluntad y disponibilidad de pago que han tenido esas personas. Ya, o sea, solo para cerrar el tema, diputada, lo que entiendo es que usted a priori no se cierra a un cierto tipo de acuerdo, porque ya no se está hablando de condonación, sino que acuerdo bajo determinadas condiciones, en su caso, diputada. Claro, por supuesto, esas cosas se tienen que discutir porque todos reconocemos que hay un problema con ese tema y hay gente que realmente, a mí me ha tocado personas en mi distrito, gente que debe más que la casa de sus padres, o sea, es una verdadera locura. En todo caso, por eso te digo que hay que mirarlo con mucho cuidado. Ahora, cuando la gente vea que ellos no están en esa, porque la gente hoy día se instaló que era una condonación, el presidente va a tener que dar muchas explicaciones. Entonces, algo que supuestamente te podría traer muchos créditos eh, políticamente hablando, podría ser que se te transforme en un araquiri como una persona que no cumplió lo que dijo, porque siempre se pensó que esto era como un arreglo total, un perdonazo, una condonación, y ahora efectivamente yo me imagino que a través del ministro Marcel la cosa tiene que haber tomado mucho realismo, porque eso es lo que muchas veces hace, perdón, el ministro Marcel, es ponerle realismo económico a cada una de las propuestas, porque ¿quién se puede oponer a eso? Todos reconocemos que es un problema, todos tenemos algún pariente, algún amigo que tiene ese problema, que lleva años pagando el CAE y que es una deuda como interminable. Ya, diputada, por último, el gobierno anunció este fast track de legislativo, ¿no es cierto?, con 32 iniciativas en materia de seguridad. Usted que está en el Parlamento, ¿cómo ve esa medida? ¿Qué balance hace? A ver,
este nuevo fast track, porque digamos que es nuevo cuando el antiguo no se ha terminado, Mirna. Nosotros en general, yo voy a hablar desde la bancada de los diputados de Renovación Nacional, no estamos de acuerdo con el listado de los proyectos que se presentaron. Nosotros mandamos cada bancada una cantidad de proyectos y en el caso de Renovación Nacional pusieron 2 que son bastante menores, más una mención a otro y claramente esto fue visado por el gobierno y es todo lo que le acomoda al gobierno. Por ejemplo, uno que es muy importante, que es declarar que sea un delito entrar de forma irregular al país. Al gobierno ese proyecto que ya está en segundo trámite no le acomoda, no lo quiso poner en el fast track y dijo que le iba a poner una indicación. Eso es todo lo que logramos. Ahora, de este fast track, recordemos que el fast track anterior hay 7 proyectos que no se terminaron, que ya están incluidos en este, pero que están en trámite. Entonces, no entiendo yo estas cosas de los fast track, cuando no van a ser, cuando perfectamente, esto es solo para poder decir algo, el gobierno en su cuenta pública y decir que llegó a un acuerdo en el Congreso sobre estos proyectos, y si tú los lees, muchos de ellos son, nosotros tenemos uno, por ejemplo, que es las cosas que no se pueden entrar a las cárceles. Tú comprenderás que es parte de seguridad, pero no es lo esencial de la seguridad del país. Entonces, de verdad que los diputados de Renovación Nacional no estamos de acuerdo, ya se lo hicimos saber al presidente del Senado, ya se lo hicimos saber a Carol Cariola, porque consideramos que hay 7 que ya están funcionando, que son del fast track anterior, y que los que se eligieron ahora están muy a la medida del gobierno, y nosotros pensamos que por lo menos hay 3 que eran esenciales, que no los dejaron, hay otro que era súper importante de parte de la UDI, que tenía que ver con la reorganización de las cárceles, que tampoco le acomoda, que tampoco quedó, y yo creo que tampoco tenemos que seguir vendiéndole a la gente ilusiones, y con este fast track la seguridad del país no se va a solucionar, pero sí el presidente va a tener algo que decir en la cuenta pública. Pero es algo que nosotros vamos a criticar desde el día 1 y lo vamos a criticar con argumentos, con una mirada muy objetiva, pero no estamos dispuestos a que se hable de un acuerdo en el Congreso cuando nosotros mandamos los proyectos y fue el gobierno quien decidió qué es lo que ponía y qué es lo que no ponía. Ya, o sea que no hay acuerdo entonces para este fast track administrativo, o sea, por inseguridad quiero decir. Eso ya definitivamente Sí, usted dice, no está el nosotros de acuerdo por parte parte de de, usted. no, está toda la voluntad política de seguir los proyectos, nosotros lo que venga lo vamos a ver, pero no queremos que se diga que hay un acuerdo porque no estamos de acuerdo que nos dejaron 3 proyectos que eran súper importantes en términos de seguridad y te digo, te lo mencioné el primero, que es lejos el más importante, que es controlar de alguna forma y la migración irregular. Y no se quiso y solo el compromiso, después que pataleamos mucho, fue no incluirlo, sino que el gobierno supuestamente le va a hacer una indicación porque al gobierno no le acomoda y fue un proyecto que fue ampliamente votado en la Cámara y ya está en segundo trámite. Entonces el gobierno está haciendo todo lo posible por parar ciertos proyectos que tienen mucho más impacto en la seguridad que los que van en este fast track. Es cosa de leer algunos que son bastante, no te diría que inocuos, porque todos sí al final algo influyen, pero hay unos que son más importantes que otros, unos son más urgentes que otros, pero este fast track fue al final una decisión que hizo el gobierno con todas las propuestas que nosotros le hicimos a las diferentes bancadas. Ya pues, diputada Jimena Osandón, diputada por la región metropolitana y jefa de bancada de Renovación Nacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bueno, muchas gracias a ti, Mina. Que tenga buen día. Gracias igualmente. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, aprovechamos de invitarte a que te sumes a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Y precisamente vamos a estar con el autor de este newsletter, el economista y periodista Iván Weissman, al regreso de esta pequeña pausa. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por el Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch